Bien chicos, bueno, nuevamente gracias y a todos ustedes por estar conectados, por acompañarnos. Me sorprende que por acá tenemos casi 70 personas, así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Así que bueno, yo vengo a presentarles por acá una introducción a Power BI con Python. Sí, en este caso, vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos correr un código de Python dentro de Power BI y cuáles son las funcionalidades que tenemos y qué es lo que debemos configurar antes de ello, ¿no? Bueno, un agradecimiento también a nuestros sponsors, sí, a SAT, a Levo y también a Ninja Data en este caso, sí, por estar patrocinando este pequeño evento, sí que estamos realizando totalmente gratuito para todos ustedes. Me presento un poquito más, sí, quien les habla, yo soy Segundo Morales Rubio, actualmente yo soy Microsoft MVP en la categoría de Data Platform, soy ingeniero de sistemas, tecnología e información y con un máster en Business Process Management con transformación digital. Sí, bueno, mi LinkedIn lo compartí por acá por el chat y también les compartí el LinkedIn de los demás ponentes, ¿sí? Para que podamos conectar y podamos conversar un poquito más y armar comunidad, que es justamente lo que más queremos y que el conocimiento se pueda difundir. La agenda que queremos tratar va a ser qué es Power BI de manera general, qué viene a ser Python, no por qué utilizar Python dentro de Power BI, cuáles son ciertas limitaciones que tenemos y una pequeña demo. Así que bueno, correr el código desde cero va a ser un poco complejo, pero yo les voy a compartir el archivo para que ustedes lo puedan tener y puedan revisar el código sin ningún problema, ¿sí? Eso lo voy a compartir acabando la sesión nada más. ¿Qué viene a ser Power BI? Bien, creo que ya la mayoría de nosotros conocemos ya Power BI, que viene a ser un servicio de análisis empresarial, básicamente para tomar decisiones rápidas e informadas, sí, como tal. Dentro de Power BI tiene dos tipos de lenguaje de programación, ¿no? Uno viene a ser el lenguaje M, que justamente es para hacer limpieza de datos, que está con Power Query, y el otro viene a ser DAX, justamente para hacer cálculos simples o cálculos complejos. Sí, Power BI está dentro de la Power Platform. Sí, por acá justamente Renzo nos comentó en su momento. Sí, nos comentó, por ejemplo, cómo podemos entrar a Power BI, a Power Apps, Automate, Power Page, por ejemplo, que estas cuatro herramientas hacen parte de la suite de Microsoft Power Platform. Si por detrás está corriendo otro tipo de componentes, como por ejemplo para Power Apps, Power Effects, para el tema de hacer la parte de programación. Ahí hay Builder también, tiene inteligencia artificial. Y Dataverse, que viene a ser la base de datos justamente para este Power Platform, ¿no? Como tal. ¿Y qué es Python? También Python ya, bueno, creo que decir ahora que es nuevo, no es nuevo Python. Python existe desde hace mucho tiempo y la mayoría ya lo está conociendo un poquito más, justamente con todo ese tema de la inteligencia artificial, con la IA generativa, con el tema de Fabric, por ejemplo, incluso con el mismo Power BI también, ¿no? Con la parte de programación, Internet de las cosas, ¿no? Integraciones, APIs, etc. Python está por todos lados. Entonces, Python viene a ser un lenguaje de programación versátil y de código abierto. ¿Sí? Es simple por su sintaxis y también fácil de poder leer. Python viene a ser también uno de los más utilizados en lo que viene a ser Data Scientist y también para la parte de análisis de datos. Sí, para la parte de ciencia de datos básicamente es para hacer análisis predictivo, prescriptivo, y para la parte de análisis de datos para hacer un análisis un poquito más correlacional, ¿no? Poder hacer comparaciones con las variables. Es muy útil, ¿sí? Para resaltar tareas complejas, ¿no? Para hacer visualizaciones, para hacer machine learning, inteligencia artificial, o también para la parte de transformación de datos si queremos hacer por ahí cierta limpieza, ¿no? Bien, gracias a unas herramientas que tiene en este caso Python, bueno, son sus librerías. Por ejemplo, si tú quieres hacer tema de ETL, Pandas va a ser tu mejor amigo, ¿no? Para poder leer archivos, para poder procesar, para poder manipular, etc. Pandas va a ser tu mejor amigo en esa parte. Si tú quieres hacer cálculos numéricos o matemáticos, NumPy te va a ayudar por este lado, ¿sí? Si tú quieres, por ejemplo, realizar gráficos, visualizaciones interactivas, Matplotlib con la categoría Pyplot te va a ayudar mucho también por acá, ¿sí? Hay más categorías también entre cada una de ellas, pero estas son las tres más conocidas y por lo general cuando uno empieza dentro de Python con Power BI o solamente Python. Sí, hay también otras librerías para inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Scikit-learn, como nos mencionó por acá Maite, ¿sí? Entre otras, ¿no? Con sus distintos algoritmos también, Random Forest, ¿no? Las materias de confusión también, regresión logística, etc. ¿Por qué utilizarlo dentro de Power BI? Primeramente. Bien, utilizar Python dentro de Power BI es básicamente introducir nosotros mismos a un nuevo conjunto de posibilidades para poder trabajar con los datos.
Entre sus beneficios, por ejemplo, tenemos análisis avanzados y la parte de visualización con bibliotecas del propio Python. Podemos utilizar, por ejemplo, como les mencioné, para limpiar, para transformar, para temas de Machine Learning, para poder manejar algunos datos faltantes, por ejemplo, dentro del dataset. Imaginemos, no tengo por ahí quizás algunos datos que están, no sé, nulos o están en blanco, pero quiero completarlo porque forman parte de mi dataset. Bien, podría correr por ahí un algoritmo de Python y quizás colocar el promedio entre esos datos faltantes. Podríamos hacerlo. Con Power BI es un poquito más complejo quizás hacerlo con lenguaje M, pero con Python se puede correr esa parte. Para manejar temas de visualizaciones avanzadas o también para la parte de la conectividad. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo es el tema de visualizaciones avanzadas? Bien, uno tiene que configurar Python dentro de Power BI. Si Python solo no va a correr, necesita de unos requisitos. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos? Primeramente, instalar Python. Tú puedes instalar Python como lenguaje directamente o como un IDE. En este caso, por ejemplo, Anaconda, ¿no? Anaconda es un IDE en este caso donde tiene Python, donde tiene también Orange, donde tiene, por ejemplo, R, entre otras soluciones. Pero te va a ayudar, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú puedas ir avanzando poco a poco también con este lenguaje, ¿no? Y quizás no ir de una interfaz pantalla negra y comenzar a correr tu código, porque Python se puede correr hasta en un TXT. ¿Sí? Tengamos en cuenta esa parte. Si lo quieres instalar con Power BI, obviamente tienes que tener instalado Power BI también. ¿Qué más? Tienes que instalar los paquetes necesarios. Una cosa es que tú instales Python, otra cosa es que instales Power BI y otra cosa es que puedas instalar los paquetes necesarios para que pueda ejecutarse dentro de Power BI. Esos paquetes básicamente es un pip install, el paquete, enter y se acabó. Eso lo puedes ejecutar hasta con Anaconda. Otro punto también es configurar Python en Power BI. Esos son los requisitos. Bueno, la parte de configuración no es nada del otro mundo. Les voy a mostrar en un momento cómo se puede hacer. Ahora, bien, no todo es que yo puedo ejecutar Python en Power BI y va a correr todos los algoritmos súper avanzados. Tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, hay limitaciones en tiempo de ejecución. Mínimo son 30 minutos como script, ¿no? Si por ejemplo tú corres un script dentro de Power BI que sea de Python y ese algoritmo demora más de 30 minutos, ya no va a salir. ¿Sí? Se va a caer básicamente. También en un objeto visual, para renderizar el objeto visual, si demora más de 5 minutos, también no va a funcionar. ¿Sí? Va a salir un error ahí, el tema del timeout, ¿no? Que ya superó básicamente. Hay una limitante a nivel de cantidad de filas a poder mostrar. Por ejemplo, si tú quieres mostrar un gráfico que tenga más de 150.000 filas, no va a salir tampoco. Es un poco complejo que tengamos un gráfico con esa cantidad de filas, pero si de repente quieren mostrar una tabla, tengan en cuenta que no va a funcionar si tienen más de esa cantidad. Y también que los datos de entrada tienen un límite de 250 megas. Si pasaba esa cantidad, no se va a poder ejecutar correctamente. Es una limitante adicional. Otro, el tema de los filtros cruzados, por ejemplo, no son admitidos en objetos visuales. Sabemos que la parte de filtros cruzados dentro de Power BI, ¿no? Uno puede configurar, por ejemplo, si es de una sola dirección o de filtro cruzado. La parte de filtro cruzado dentro de Python con Power BI no son admitidos. Esa parte no se puede realizar. Así que el modelo estrella es la mejor alternativa por ese lado, con los filtros direccionales nada más. Y bien, otro punto es el tema de importar datos. Solo se permiten importar datos de tipo dataframe con pandas. Sí, tiene que estar creado en este caso con pandas para que tú puedas importar dentro de Power BI. Y también Python, si tú ejecutas por ejemplo, un gráfico y quieres colocarlo dentro de la nube de Power BI y quieres después replicarlo y quieres que se actualice constantemente con la actualización programada, tiene que utilizarse un gateway personal. Si no el gateway, en este caso el corporativo, llamamos de esa manera, no, tiene que ser el modo personal, no el estándar. Así que esas son las limitaciones que debemos tener en cuenta. Dicho esto, vamos a ir con una demo. ¿Sí? De manera rápida les voy a mostrar por acá cómo podemos hacerlo. Denme un momento. Acá les voy a compartir. Listo. Mientras abre por acá, yo igual ya luego le voy a pasar en un archivo comprimido el dataset, la presentación y justamente el archivo de Power BI para que lo puedan tener.
y lo pueden replicar, ¿no? Un momento que corra por acá. Listo. A ver. Miren, primeramente, cuando uno, por ejemplo, tiene gráficos en Python, ¿sí? Y abre el archivo directamente, te va a salir este mensajito. Un momento, voy a por acá poner el zoom. Te va a salir este mensaje, ¿no? Que dice, por ejemplo, habilitar objetos visuales de script. Te dice, este archivo de Power BI contiene objetos visuales de script, es un script específicamente, y tengo que habilitar los objetos visuales, ¿no? De acuerdo al origen, y también si es que tú confías en el autor y el origen. ¿Por qué? Al final, como es un script, es un código, ¿no? Uno puede por ahí mandar un código malintencionado, por ejemplo. Así que ténganlo en cuenta y confíen en el autor si es que ustedes desean abrir ese archivo, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno pueda ver, en este caso, o abra el archivo de Python como tal. Yo por acá, por ejemplo, bueno, yo tengo el archivo cargado, pero les comento un poquito, por ejemplo, cómo pueden ustedes hacer un import, ¿no? Bien, si ustedes quieren, por ejemplo, importar el archivo utilizando todo Python, puro Python, ¿cómo pueden hacer? En la parte de obtener datos dentro de Power BI acá arriba, si ustedes por acá, por ejemplo, le dan un clic, van a ver que por acá no me dice nada de Python. Por acá no hay nada. Entonces, ¿cómo puedo correr el script? Porque mencionaban script. ¿Cómo lo hago? Me voy al botón de más. Dentro de este botón de más, sí, estos son, por ejemplo, todos los conectores disponibles en Power BI, que son más de 120 conectores. Categorizados también como conectores de tipo archivo, de tipo base de datos, Microsoft Fabric como tal. Justamente por acá entré a tallar un poquito lo que mencionaba también Maite en la lección anterior. Sí, y por acá hubo una pregunta, ¿no? Que nos mencionaban, ¿cómo puedo, por ejemplo, integrarlo? Bien, si es Microsoft Fabric, si estamos hablando de Fabric, entrarías por acá, tendrías que utilizar tu modelo de datos, ¿no? Ya sea tu almacén de datos, tu lakehouse, por ejemplo, un datamar, etcétera, y puedes comenzar a ejecutar o llamarlo, ¿no? Y poder vincularlo. Si estás hablando de Power Platform, también está por acá, ¿no? Por acá está Azure también. Si quieren ver tema de nube, están por acá. Los servicios en línea también, por ejemplo. Pero no encontramos Python, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Si nos vamos por acá a la parte de otras, por ejemplo, bajamos un poquito, por acá hay varias opciones. Sí, vamos a ver que nosotros por acá, en la opción de otras, bajamos, tenemos por ejemplo, conectores de web, conectores OData, Active Directory, etc. Por acá está Spark, si queremos hablar ya de Big Data, sí, con Hadoop. Y justo miren, esto de acá es lo que nos va a servir. Script de R y script de Python, por ejemplo, ¿no? Esto de acá. Tú puedes correr o puedes seleccionar cualquiera de ellos, por ejemplo, script de Python, conecto, y ¿qué es lo que me va a salir? Me va a salir justamente esta interfaz para que tú puedas colocar acá el script de Python con el dataset convertido en dataframe, ¿sí? En este caso, directamente para trabajar con las columnas y filas, ¿no? Tú puedes colocar acá básicamente ese código. Y después es lo mismo, ¿eh? Aceptas, una vez que aceptas, te va a llevar a Power Query si quieres transformarlo, y luego a Power BI para que puedas hacer la parte visual o la parte de DAX si quieres trabajarlo de esa manera. Bien, ahora, les comenté directamente cómo se conecta, pero ¿qué debemos tener en cuenta para que pueda funcionar? No, la parte de configuración, en dónde lo hago. De acuerdo a la versión que ustedes tengan de Power BI instalado, yo tengo la última versión, y por ejemplo la parte de configuración ya lo encuentro por acá abajo, ¿no? Acá miren, configuración. Directamente. Le doy un clic. Ya no tengo que irme a archivo, opciones, configuración, ya no. Directamente, no me voy por acá. Ahora, ¿dónde configuro? Bien, recuerden ustedes, dentro de la parte de configuración tienen la parte global que aplica de este archivo a los siguientes y a los que están hacia atrás. Y tenemos la parte de archivo actual que solamente aplica para el archivo que tienen abierto, nada más. Entonces, ¿en dónde encuentro esa configuración de Python? Lo encontramos en la parte global. En la parte global, si uno baja un poco, tienes por ejemplo la configuración para script de R y tienes la configuración para script de Python. Tienes dos, por ejemplo. ¿Qué queremos? Queremos Python. Me voy por acá, creación de script de Python. Y lo que me va a permitir por acá primeramente es seleccionar el directorio en donde está Python. ¿Por qué? Porque no es que Power BI tenga incorporado Python adentro y ejecute todo el código, no es eso. Power BI necesita de un complemento. Por eso es que le mencionaba ahí el tema de que instalen Python, ya sea como lenguaje o
con el IDE, que es Anaconda. Por ejemplo, yo instalé Anaconda, me creé un directorio justamente en esta ruta, con un repositorio que se llama Power BI específicamente. Y básicamente el código, cuando ejecute dentro de Power BI, me va a leer esa ruta, ahí está instalado Python y ahí va a comenzar a funcionar. Y el resultado me lo mostrará en Power BI. Así funciona. Nada más, es lo único. Después también, si tú quieres utilizar un IDE aparte, porque dentro de Power BI, por ejemplo, ahorita voy acá a aceptar. Cuando uno, por ejemplo, ejecuta un código en Python, si es para la parte visual, tú puedes hacer lo siguiente. Tienes por acá tu panel de compilar, ¿no? Ustedes pueden verlo por acá, compilar. Y dentro tienen, por ejemplo, un icono de R y un icono de PY. PY es Python. Si uno, por ejemplo, le da un clic por acá, se va a habilitar justamente en la parte inferior, miren por acá, un editor de script de Python, ¿no? Por acá. De esa forma. ¿Por qué? Porque yo no he configurado ningún IDE para que me ejecute el código. Lo que he configurado es la ruta en donde va a estar almacenado. Si yo hubiera configurado un IDE, por ejemplo, cuando yo le diera clic acá a PY, el código yo lo tendría abierto, imaginemos en un Visual Studio Code, por ejemplo. Y lo que ejecuten en Visual Studio Code se va a ver en Python. Perdón, en Power BI. De esa forma. ¿Sí? Hasta ahí, por ejemplo, son las configuraciones. Ahora, ¿cómo inicias, por ejemplo, dentro de Power BI con Python, ¿no? Principalmente, cuando uno carga un data frame dentro de Power BI, lo que comúnmente te enseñan en todos lados, ¿sí? Hasta en cursos de inteligencia artificial, de IA, de machine learning, etc., es cargas tu data frame, listo. ¿Y cuál es esa relación de las variables que tienes, por ejemplo? ¿Qué variable influye en qué otra, no? Entonces, siempre te van a decir que inicies con una correlación de variables. Sí, por eso es que esta sesión es introducción de Power BI con Python, ¿no? Una correlación de variables para que tú puedas ver, por ejemplo, qué variable influye en qué otra, ¿no? Y qué influye en menos cantidad. Bien, este sí es un gráfico netamente creado en Python como tal, con Power BI. ¿Sí? El data frame básicamente es un data frame de clima laboral, en la cual, por ejemplo, se quiere poder analizar si la persona abandona o no abandona el trabajo, ¿no? De acuerdo a ciertas variables, como por ejemplo, si la persona ha tenido accidente laboral en la empresa, ¿es muy probable que abandone el trabajo? ¿Sí o no? Si la persona, por ejemplo, según su nivel de satisfacción de la empresa, es alto o bajo, ¿es muy probable que abandone? ¿Sí o no? Si la persona participó en proyectos, de repente muy pocos o varios, ¿puede abandonar? Lo mismo. Esa pregunta va a responder con las variables. Si la persona trabaja un promedio de horas mensuales más o menos, ¿es muy probable que abandone? Si la persona, por ejemplo, en los últimos 5 años no ha tenido un ascenso o una promoción, ¿puede ser que abandone? Depende. De acuerdo al salario, de acuerdo al tiempo que está en la empresa, de acuerdo a la última evaluación, ¿puede que abandone? Bien. Tienes que ver, por ejemplo, si esas variables van a influir o no. Entonces, es una correlación pequeña, ¿no? Primero tú vas a cargar, me voy por acá, vas a cargar, por ejemplo, las variables que tú quieres evaluar, ¿no? Yo quiero evaluar nivel de satisfacción, la última evaluación, número de proyectos, promedio de horas, tiempo, accidente, abandono y la promoción. Esas variables quiero, por ejemplo, que se puedan correlacionar y ver cuál influye en qué otra. Una vez que hagamos esto, por defecto, como se mencionó, trabaja con dataset. Este dataset se crea automáticamente. Miren, acá incluso me genera el código panda dataframe con los campos correspondientes que habíamos colocado. También por defecto Python me hace un drop duplicate, o sea me borra datos duplicados en este caso, ¿sí? Y comienza a ejecutar el script. Este script a partir de acá en adelante sí lo escribes tú. Por ejemplo, yo por acá les voy a dejar el código comentado también cada línea para que ustedes puedan verlo. Y tenemos lo siguiente: importar paquetes, ¿no? Por ejemplo, yo acá estoy importando un Seaboard, ¿no? Con su alias SNS. Para el gráfico, un matplotlib con su librería pyplot en este caso. Y para crear el mapa de calor de la correlación, ¿no? Por acá, por ejemplo, tengo calcular la correlación, solo las columnas numéricas, por ejemplo, ¿no? Porque la correlación es con columnas numéricas. Por acá tengo mi variable correlación, que va a ser específicamente el dataset core. Y con esto ya sale la correlación. Lo otro básicamente es colocarle ya el tema de la personalización, los colores, los tamaños, las etiquetas, etcétera.
y crear el propio gráfico, ¿no? Por ejemplo, con Seaborn estoy creando por acá un headmap, en este caso, llamando a la variable de correlación creada previamente, que justamente viene a hacer esto, ¿sí? Luego por acá estoy mostrando los valores, o sea, si tú quieres que se muestren estos valores acá, estos valorecitos que están por acá arriba, solamente lo colocas como un true o como un false, por ejemplo. Por acá, ¿no? El CMap, que básicamente son los colores, este color que ustedes pueden ver acá arriba, que se ve por ejemplo con tonalidades rojas o tonalidades plomas y así va incrementando. Básicamente es una propiedad, paleta de colores. Si yo lo hubiera cambiado, por ejemplo, acá lo comento y descomento esta otra propiedad, que es otra paleta, y ejecuto el código una vez más, vamos a ver por acá que va a cambiar el color. No, depende, miren por acá, ¿no? Si quiero manejar otras tonalidades. Básicamente, todas estas propiedades, si uno busca Seaborn Python, te va a salir todas las propiedades que puede aceptar. Y de acuerdo tú vas a elegir, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si tú quieres que se muestre, por ejemplo, a cuántos decimales o 0 decimales o valor absoluto, configuras la propiedad FMT básicamente, ¿no? Con 0.2 decimales, nada más, ya está. Si tú quieres, por ejemplo, que esté centrado, center 0, si quieres que esté más arriba, más abajo, vas configurando. Si quieres, por ejemplo, líneas entre las celdas, porque por acá hay unas líneas muy pequeñitas, no sé si se puede llegar a apreciar. Hay unas líneas, por ejemplo, blancas que separan entre las celdas, pequeñas nada más, tenue, no queremos tampoco que sea una línea tan gruesa, ¿no? Son líneas pequeñas, la propiedad solamente es en line width, con 0.5. Y lo otro son ajustar los ejes, ¿no? Mínimo y máximo, porque estoy evaluando desde 0 hasta 1, en positivo y negativo, ¿no? Para mantener los porcentajes, básicamente. Nada más, solamente ello. Lo otro, por ejemplo, ya es por acá tema de títulos, ¿no? Yo por acá coloqué, si quieres personalizar el título, bueno, por acá dejo un comentario, que podrían colocar plt.title, correlación entre variables, a un font size, que básicamente es un tamaño de letra, 16, ¿y qué es lo que pasaría? Si yo lo dejo descomentado, me aparecería un título acá arriba, ¿no? Por ejemplo. Pero ya no lo coloco porque yo tengo un título al propio gráfico ya personalizado. Para que se pueda ejecutar, bien. Para que tú evites que se corte en Power BI. Cuando hablamos que se corte es, por ejemplo, quizás de repente esta palabra es muy grande y puede que dentro del ancho del gráfico se corte hasta acá, ¿no? Así me salga, por ejemplo, sin la P o sin la T, ¿no? Si tú quieres evitar que se corte, lo único que haces es plt.typeLayout y básicamente se asegura el layout que tenga dentro del gráfico. Y para que se muestre, pltshow, nada más. Con pltshow el gráfico ya se muestra. Lo otro es tema de interpretación. Por ejemplo, tú por acá podrías decir, ¿no? A ver, el tema del abandono. Si una persona, por ejemplo, ha participado en varios números de proyecto, su porcentaje de que la persona pueda, por ejemplo, abandonar es bajo, un 0.04, está más alejado en este caso del 1 como tal. También, pero si una persona puede abandonar, miren por acá, puede abandonar, siempre y cuando la persona haya sufrido quizás un accidente, ¿no? Miren, si la persona ha sufrido un accidente laboral, incluso acá está el color, puede que se abandone, porque quizás no tiene seguro en la empresa, ¿no? También. Incluso por acá los colores que están así más oscuritos es básicamente que puede abandonar o no. Si una persona, su nivel de satisfacción de cómo está en la empresa está basado de acuerdo al número de proyectos y quizás la persona, no sé, ha participado muy poco en proyectos, quizás no lo han incluido mucho, ¿no? No sé, por ciertos motivos. Entonces es muy probable que si sabes que si no me están incluyendo en proyectos, es muy probable que la persona abandone, no como tal. Entonces por ahí va saliendo, ¿no? También, por ejemplo, si de acuerdo a su última evaluación y todo ello. Pero ahí, por ejemplo, uno puede ir, o bueno, comenzando a analizar ese tipo de variables y ver qué variable influye en qué otra, ¿no? También, por ejemplo, si el nivel de satisfacción de su encuesta de clima laboral, el último que ha tenido, acá me dice 0.34, ¿no? Puede que abandone, miren por acá, ¿no? Si su nivel, por ejemplo, de satisfacción es bajo, obviamente va a abandonar, ¿no? Está por acá. Entonces por ahí uno puede comenzar a evaluar qué variables pueden influir. Lo otro, por ejemplo, viene a ser ya bueno, ya dejando la parte básica, ahora vamos con una parte un poquito intermedia avanzada, por así decirlo. Es una matriz de confusión.
con una regresión logística. ¿Qué es lo que he colocado por acá? Por acá, por ejemplo, he colocado algunas variables, ¿no? Quiero, por ejemplo, que me pueda evaluar el nivel de satisfacción, la última evaluación, el número de proyectos, el promedio de horas mensuales, el tiempo de la persona y si abandona o no abandona. Esto quiero calcular. Bien lo explicó Maite también en su momento, ¿no? Las librerías, para qué sirve cada una de ellas, por acá también lo voy dejando. Porque cuando ya uno, por ejemplo, quiere prever, porque es una predicción, ¿no? Porque hace un momento vimos, ¿sabes qué? Puede que abandone como puede que no abandone con ciertas variables. Pero ahora, por ejemplo, quiero saber si es muy probable que abandone o no. Entonces, eso de probabilidad está basado en datos históricos, ¿no? Y en cierta, bueno, el dataset como tal. Entonces, para ello necesitamos correr otro tipo de algoritmos, que ya son algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning, no como tal. Bueno, Scikit-learn en este caso te va a ayudar justamente para ello. Por acá de acuerdo al modelo seleccionado, ¿no? Yo por acá he seleccionado el modelo de una regresión logística. Puede ser un random forest, una bus, una matriz bus, por ejemplo, ¿no? Un árbol de decisión, entre otras. Yo por acá voy a bajar un poquito. Tú por acá vas a colocar tus variables predictoras y tu objetivo. Por ejemplo, yo tengo por acá mis variables predictoras, que básicamente son todas estas variables. ¿Y cuál es mi objetivo? Yo quiero calcular si la persona abandona o no abandona. Ese es mi objetivo, ¿sí? Calcular justamente esa parte. Luego por acá uno comienza a escalar datos, ¿no? Por ejemplo. Luego también por acá comienza, por ejemplo, a transformar los datos del eje X y comienza a dividir. ¿Qué significa dividir? Cuando tú, por ejemplo, haces tu análisis, tienes que dividir cierta cantidad de información en datos de entrenamiento y luego en datos de prueba, porque básicamente necesitas el train y el test, básicamente, ¿no? Dentro de Power BI para la parte de Machine Learning. Y eso aplica para todo, ¿eh? Para que puedas probar tu algoritmo, ¿no? Luego ejecutas el modelo. Bien, mi modelo fue una regresión logística, ¿no? Con la máxima cantidad de iteraciones, que coloqué 500, y con un solver de LBFGS, que eso de acá es para modelos con cantidad de data media, ¿no? Perdón, media o pequeña, ¿no? Más o menos. Si son cantidades más grandes, ya hablamos de otro tipo de modelos, pero si son cantidades grandes, recuerden que es muy probable que supere la cantidad mínima que soportaba, ¿no? Entonces ya no podría correr en Power BI. Y luego ven, mi predicción está en mi eje Y, porque mi eje Y que teníamos, el objetivo de si abandona o no. Seguimos, la matriz de confusión, CM, no como tal, la predicción que queremos ver. Y luego comienzas a normalizar tus datos, ¿no? Por acá. Y bien, luego comienzas a crear tu gráfico como tal. Bien, plt.la figura de 6.5, ¿no? El tamaño. Luego por acá Seaborn, headmap también, con mi data normalizada. Esta fue mi data normalizada porque yo quería verlo en porcentajes. Pero si por ejemplo yo no hubiera visto en porcentajes y quisiera ver en números o en cantidad, lo único que tengo que hacer por acá es, por ejemplo, lugar de llamar al CM normalizado, tendría que llamar por ejemplo al CM como tal. Este CM me guarda números, voy a colocarlo por acá. Números, y este CM normalizado lo que me guarda por ejemplo son los números, voy a colocar acá, pero en porcentajes. ¿Por qué? Porque acá está la división, mira, básicamente, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? Bien, anotación, true. ¿Por qué? Porque quiero que se muestren los valores. También coloqué, por ejemplo, recuerden ustedes, ¿no? FMT a punto 2. ¿Por qué? Porque quiero que demuestre 2 decimales, ¿no? Como tal. Ahora, punto 2F es para mostrar porcentajes. Si tú hubieras mostrado números, entonces vas a cambiar el punto 2F solamente por la letra D. Igual ahí les dejo todos los comentarios, ¿sí? Para que ustedes puedan tenerlo. El Sigma Blues, bueno, básicamente fue por el color. Me gusta el color azul, lo coloqué ahí. Las líneas que les comentaba hace un momento, el line width. Y las variables, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, que me diga si abandona o no abandona, como tal. O salió o no salió, ¿no? O dejó la empresa o no. Y lo otro es personalizar, ¿no? Etiquetas, el título, la predicción, la realidad, la rotación para que no se incline. Y lo último, que se muestre gráfico. Nada más. Una vez que tú haces esto, voy por acá, me da este resultado, miren, por ejemplo. Yo por acá puedo ver lo siguiente. Yo puedo ver por acá, ¿no? Todo lo que está en la parte de la realidad
y todo lo que está en la parte de la predicción. Por ejemplo, acá me está diciendo que según mi realidad, miren por acá, me está diciendo que no abandona el 96% de trabajadores, por ejemplo. Y según mi predicción, por acá, miren, porque le dije, eje Y está la realidad y en el eje X está la predicción. En el eje X también, que no abandona, acá se cruzan, miren, se van por acá, se cruzan 96% y efectivamente no abandonaron 96%. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que el algoritmo está siendo muy preciso en las personas que no abandonan la empresa. Luego, por acá, el algoritmo me está diciendo, mira, yo estoy prediciendo, por ejemplo, que el 82% de las personas no abandonan, pero en la realidad, cuando se cruza, realmente sí abandonaron. Entonces el algoritmo, la cantidad de personas que se quedan en la empresa, no lo está calculando al 100%. Lo que sí te está dando es la cantidad de personas que no van a abandonar, pero las que se van a quedar, por ahí está un poco flojo. Ahí tendría que normalizarse o hacerse otro tipo de transformaciones dentro del data frame o el dataset como tal. Igual para la parte que abandona, ¿no? Miren, por ejemplo, me dice, el algoritmo es una predicción que abandona, por ejemplo, el 4% y efectivamente no abandonaron. Y los que sí abandonan, un 18%, acá está, ¿no? De esa manera. ¿Cómo se ejecuta esto? ¿Qué hay por detrás? Básicamente lo que hay por detrás es lo siguiente, es una fórmula, ¿sí? Para calcular la exactitud. ¿Qué tan exacto está haciendo tu algoritmo? Básicamente es el accuracy, ¿no? En este caso. TP más T, acá es una fórmula. Sí, acá están los valores que, bueno, están transformados en porcentajes, pero me da que es una exactitud de un 83% de acuerdo a la cantidad de personas que no abandonan, ¿sí? Sacando todos los cálculos. ¿Cómo se explica mejor esto? Y no quitarle mucho tiempo a la siguiente sesión, así que viene de Wilder. Por acá le dejo una explicación también. Este es un cuadrito que me explica, por ejemplo, los indicadores o las métricas que tú tienes que utilizar dentro de un Machine Learning para que puedas ver si es que es correcto o no es correcto. Y de acuerdo a qué quieres predecir mejor, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres precisión, tu fórmula será D entre B más D. ¿Qué es D? Bien, básicamente son los verdaderos positivos entre la sumatoria de B. ¿Qué es B? Los falsos positivos. Lo que estaba acá arriba eran falsos positivos, pero es una matriz, ¿no? Una matriz tiene 4 lados básicamente. Más D, los verdaderos positivos. Si te da un indicador alto, tu algoritmo es bien preciso para calcular ello. Si tú quieres calcular, por ejemplo, la sensibilidad, bien, que es el recall también, acá está la fórmula. Si quieres calcular la especificidad, también acá está la fórmula. Si quieres calcular la exactitud completa, el accuracy, como le mencioné hace un momento, básicamente es la fórmula un poquito más grande, pero te lo da el porcentaje de predicciones correctas. Yo hace un momento lo que calculé fue la exactitud, porque es lo que me interesaba. Pero si hubieran querido calcular la precisión, acá está la fórmula. Si quieren calcular la especificidad, acá está la fórmula. La sensibilidad, acá está la fórmula. Y esos son básicamente los 4 indicadores que tú utilizas dentro de Machine Learning. Le quise mostrar algo por acá, algo sencillo que es la correlación y algo un poquito ya más intermedio que viene a ser una regresión logística pequeña. Igual todo esto funciona, por ejemplo, yo acá estoy colocando todos los salarios, ¿no? Pero si por ejemplo quiero el salario bajo, por ejemplo, ¿no? Y también quiero de un departamento específico, no sé, a ver, el departamento de marketing, supongamos, ¿no? Me voy por acá. Entonces, acá miren, está calculando y acá me va a decir, por ejemplo, ¿no? Ya los valores cambian, por ejemplo. Si cambias a otro, por ejemplo, salario alto, personas con salario alto, probabilidad de que abandonen o no abandonen, pues obviamente, no, miren, por ejemplo, las personas que tienen salario alto obviamente no van a abandonar, ¿no? Entonces, por ejemplo. Entonces, bien, por ahí ustedes pueden ir probando, ¿sí? Estos algoritmos, con su dataset que ustedes tengan, por ejemplo, y lo pueden adaptar, chicos. Ese código está disponible, está listo para que ustedes puedan cambiar las variables y puedan ejecutarlo sin ningún problema. Bien, chicos, yo quería mostrarles esto. Me robé 5 minutitos de la sesión de Wilder. No sé si por ahí tienen alguna consulta o pregunta.